Miles de trabajadores están yendo al ERTE provocado por el cierre de las empresas, la economía se resentirá y para analizar la situación contamos con José María Oquean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Muy buenas, José María. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo va a afectar a la economía esta pandemia del coronavirus? Bueno, hay una parte que es el tema sanitario, ¿no? Que hasta que no lo resolvamos, pues vamos a estar con mucha incertidumbre, ¿no? Y eso hace que el consumo y la inversión en general se paren. Y después las medidas que estamos tomando, que son medidas que van parando la economía, ¿no? Por las necesidades sanitarias, ¿no? Entonces, el tiempo que esté parada y cuanto más esté parada, más difícil va a ser que después se ponga en marcha, ¿no? La economía no es un interruptor que se apaga, se enciende y otra vez la luz aparece y ya está, ¿no? Sino es como un gran barco mercante que tiene una velocidad de crucero y que es muy pesado, ¿no? Si tú lo paras, después te va a costar mucho tiempo en volver a coger su velocidad, ¿no? Y claro, cuanto más lo pares, más difícil va a hacer que coja esa velocidad de crucero. Lo primero que se está observando son esos negocios cerrados que están mandando a los trabajadores a un ERTE y que el Estado tiene que mantener esos sueldos. ¿El Estado está preparado para pagar esos ERTE? Bueno, vamos a ver, ¿no? Me parece muy claro que el Estado va a entrar en un déficit público muy fuerte, ¿no? Por un lado, los ingresos se van a caer porque se va a recaudar menos y por el otro lado, los gastos van a ser crecientes, ¿no? Y sobre todo por el soporte, ¿no? que está haciendo este tiempo de estado de alarma, ¿no? Entonces, el déficit va a ser muy fuerte. Posiblemente, si tenemos ahora mismo un 90% o 90 y tantos por ciento, casi el 100% de deuda pública emitida, pues nos vamos a ir a un 120, 130 por ahí, ¿no? Hasta que volvamos a coger nuestro ritmo, ¿no? La cuestión es qué vamos a hacer con este déficit, ¿no? Si Europa emite lo que llaman los coronabonos y dice, bueno, pues el déficit que se ha generado por esta pandemia lo va a cubrir Europa en su conjunto, ¿no? Esto significa que un poco todos nos hacemos responsables de todo y principalmente de los dos países que vamos a tener más déficit y más deuda, que serán España e Italia. Otra solución que está dando Europa es una especie de rescate, ¿no? O sea, que el MEADE sea el que nos financie esos bonos, pero que nosotros lo debemos, ¿no? Y lo tendremos que pagar a lo mejor a 20 años o a 30 años o al tiempo que dure. Y la otra alternativa, que sería la peor para España, es que cada país asumiera su deuda, ¿no? Y entonces sí nos metería en unos años en que tendríamos que tener los presupuestos más o menos equilibrados para poder pagar esa enorme deuda que va a sufrir. España está dentro de esa unión económica y monetaria, política fiscal y de competencia. Tenemos transferido muchas materias a la Unión Europea. Dependemos un poco entonces del Banco Central Europeo. Bueno, no exactamente. El Banco Central Europeo hace la política monetaria, ¿no? Entonces lo que está haciendo es inyectar mucho dinero. Este dinero va a llegar a los bancos y espera que los bancos den crédito para poder mantener la actividad económica, ¿no? Al final, este dinero terminará fluyendo también a la bolsa, ¿no? Y la bolsa se irá recuperando con el tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que este dinero no hace que los consumidores vuelvan otra vez a tener unas expectativas favorables, porque los empresarios la tengan y vuelvan a invertir, a montar empresas, a cambiar sus equipos, ¿no? Sino más bien es posible que nos ocurra lo contrario, ¿no? Entonces, por eso el Banco Central Europeo está reclamando política fiscal, ¿no? Está diciendo tiene que ser el gasto público, el Estado, el que directamente actúe. Por ejemplo, nosotros estamos actuando ahora mediante el sostenimiento de los costes salariales de los ERTE, ¿no? Pero después a lo mejor se pueden poner en marcha toda una serie de políticas de infraestructura o tecnológicas que haga que la gente y las empresas en general tengan unos incentivos para invertir. Esa parte de la política fiscal es la que termina desequilibrando el presupuesto, generando deuda, porque el déficit va a ser muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso el Banco Central está diciendo, yo ya no puedo hacer más, y ahora son los estados los que tienen que hacerlo, pero estábamos muy endeudados y ahora nos vamos a endeudar más. Y estos son un poco las cuestiones que tenemos que resolver, o por lo menos que hacer un planteamiento que sea sostenible para todos. Sí, al ciudadano de a pie le queda tener esperanza puesta en el sistema. Bueno, el Estado es el que está afrontando el coste de esta pandemia, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Lo que pasa es que el tejido productivo es al final el que genera el empleo, ¿no? Nosotros en la crisis anterior teníamos un porcentaje muy elevado de nuestra producción basado en la construcción. Entonces la construcción de pronto, por el tema de la crisis financiera, pues se desplomó, fue casi a la mitad, pero tuvimos la suerte de que el turismo cogió el relevo, ¿no? Y ahora lo previsible es que el turismo sea el sector más afectado, ¿no? Por esta pandemia que es global y nosotros vivimos mucho del turismo extranjero, ¿no?
Entonces la cuestión es cómo vamos a tomar ese relevo si el sector turístico no vuelve a su estado anterior, ¿no? La cuestión es si después de esta pandemia vamos a volver a ser lo que éramos o vamos a cambiar. Si no vamos a viajar tanto o simplemente cada vez que volvemos vamos a tener que ir con un visado sanitario para poder viajar, o nos van a hacer pruebas y tal. Y por supuesto si tenemos antivirales y vacunas, esto es lo básico, porque en el momento en que todos nos quedáramos tranquilos y dijéramos, bueno, esto es una enfermedad, pero la podemos resolver y podemos salir de ella, entonces las expectativas cambiarían, ¿no? Por eso el tema sanitario es prioritario en que encontremos la fórmula de vencer a este virus con antivirales y con vacunas. Pues muchísimas gracias, José María Oquean, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, por atender la llamada de Málaga 24 horas.